Bueno, lo que son las cosas, cuando no llueve, nos ponemos a quejar por qué no está lloviendo, y cuando llueve, mucho está lloviendo. Qué terrible. Vamos a tratar de explicarnos el tema del comportamiento climático, y para ello hemos invitado al experto en cambio climático. Él es ingeniero agrónomo de profesión, Ibar Arana, con quien vamos a hablar brevemente sobre estos temas. ¿Cómo estás, Ibar? Bienvenido. Gracias, Omar, por la invitación nuevamente en tu programa para discutir estos temas que son siempre de preocupación. A ver, primero, ¿qué confluyen en este periodo que estamos viviendo? Al margen del cambio climático, entendemos que hay dos fenómenos que siempre son cíclicos, el de la niña y el niño. ¿Cómo es esto y cómo influye en el clima de nuestra región, nuestro país y del planeta probablemente? Sí. El evento El Niño se origina a partir de una corriente del norte que es el jet, ¿no? El jet. Naturalmente, todo el Pacífico ecuatorial se divide en zonas donde se calienta más o más, y los clasificamos como niño 1 más 1, niño 2, niño 3, 4, niño 3 y niño 4. ¿no? Esto está ubicado entre la costa ecuatorial, y el 180 grados de latitud oeste. ¿no? Ahí se produce un fenómeno, normalmente un incremento de la temperatura, de la temperatura superficial del mar, y hay varios indicadores para evaluar este fenómeno. Se los obtiene a partir de la simulación del clima, y cuando la temperatura sobrepasa los 0,5 grados centígrados del promedio ecuatorial, es que aparece el fenómeno del niño. Y cuando la temperatura baja, es un evento dicotómico, es decir, que tiene una fase positiva y una fase negativa. Cuando baja se denomina la niña, ¿no? Y la influencia de este evento es de naturaleza global, ¿no? Afecta el clima tanto a Australia como Sudamérica y Norteamérica, ¿no? Todos estamos influenciados. En el caso del niño, ¿qué pasa? ¿Hay sequías o hay más bien exceso de lluvias? Depende de la región, ¿no? Normalmente en las regiones tiende a elevarse la temperatura también, la temperatura terrestre, y con esto se agudiza el problema de déficit de precipitación, ¿no? Lo que marca algunas veces este fenómeno son corrientes a nivel el chorro de alta atmósfera que impiden que los vientos alisios y la humedad que se arrastra de la selva amazónica llegue a una región del país, ¿no? En nuestro caso, en Sudamérica, está partido por la mitad, y dependiendo dónde se ubica esta zona de bloqueo, es que en una zona se produce mucho más precipitación y en la otra se produce mucho más sequía. Ahora, en este tiempo en nuestro país, ¿estamos en la normalidad del nivel de precipitaciones que se esperan? Es más o menos irregular. La parte occidental está mostrando una intensidad muy alta de precipitaciones. Es naturalmente consecuencia de que a partir de marzo ya hemos tenido incrementos de esta anomalía climática, y se ha marcado, ahorita estamos todavía en noviembre, estábamos con una elevada temperatura superficial del nivel del mar, y en diciembre, inicios de diciembre, un poco ha descendido, y los modelos que se manejan para monitorear el comportamiento del niño nos están marcando que este evento puede durar hasta más o menos a abril, mayo, junio del 2024. Por lo tanto, ¿tenemos que preocuparnos? Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles podrían ser los efectos? En este momento, normalmente, como te decía, en estas zonas de calentamiento que se da a nivel del Pacífico ecuatorial, es que se calienta la zona 1 más 2, la zona 3, 4, la zona 4, la zona 3, ¿no?
Pero en este caso se ha calentado todas las zonas, ¿no? Esto nos está marcando lo que el Instituto de Investigación Internacional sobre el Clima de los Estados Unidos está marcando, de que probablemente estemos ante un superniño, ¿no? Es decir, un niño de alta elevación de temperaturas que superen los 2 grados del promedio de la temperatura superficial del mar a nivel ecuatorial. Incluso puede pasar esto, y esto sí sería catastrófico para las distintas regiones del planeta. ¿Qué significan esos efectos? En términos reales, ¿no? Es decir, cosechas, falta de agua, no se va a producir lo mismo, ¿cuáles son? Ahorita el problema que estamos teniendo está marcado por un incremento de las precipitaciones, ¿no? Y no solamente incremento en cantidad, sino en intensidad. Y es lo peligroso. Es decir, que cae mayor cantidad de lluvia en menos tiempo. Y nuestros sistemas, nuestras cuencas no son capaces de reaccionar como deberían naturalmente, ¿no? Haya infiltración suficiente, haya escorrentía suficiente, cosa de que los canales naturales que son los ríos no colapsen, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas es que estas intensidades van a marcar daños en la producción agrícola. Fundamentalmente sabemos que nuestra agricultura en la mayoría, estamos hablando de cantidades de 20% bajo riego, y el resto es atemporal, ¿no? Y ese es el problema mayor, ¿no? Esto va a significar que podría mermar la producción. En pérdidas. Porque cuando hay alta precipitación, las plantas empiezan a crecer más, ¿no? Pero ahí se presentan inundaciones, se presentan riadas por el desborde de ríos, que hacen que mucha de esa producción, que buena producción, desaparezca, ¿no? Sí. ¿Esto también está vinculado al cambio climático, todo esto? Indudablemente, Omar. La relación que tienen los efectos de variabilidad climática con el incremento de las emisiones globales de gas de efecto invernadero tiene que ver a que se intensifica ese ciclo hidrológico. Por eso suelen ser los eventos mucho más violentos, mucho más desastrosos. Esto está marcándonos de que estamos realmente en un punto peligroso. El Acuerdo de París había acordado reducir el incremento de la temperatura en 2 grados inicialmente, cuando se firma el 2016, ¿no? Después de eso, agarran y dicen los acuerdos decían que tendría que aumentar las partes, o sea, los países firmantes del acuerdo, que son la mayoría de los países del mundo, estarían comprometiéndose también a aumentar sus ambiciones, tanto en reducción de gases de efecto invernadero como en acciones de adaptación. O sea, adaptarnos a esta nueva situación de los efectos del cambio climático. Pero muchos de estos acuerdos son más discurso, ¿no?, a nivel global. Muchos de los países se han comprometido ya a dar para daños y pérdidas, fondos globales de clima, fondo verde, etcétera, pero muchos de estos fondos no se han desembolsado. Para ir terminando, Ibar, nuestra preocupación era, antes de que llegue esta época de lluvias, la sequía y la posibilidad de quedarnos sin agua. ¿Esas preocupaciones debemos seguirlas teniendo o no? Indudablemente. Lo que pasa es que el ciclo hidrológico se modifica en distribución de precipitación. Cuando nosotros normalmente empezaban las primeras lluvias a mediados de agosto, que servía al agricultor atemporal, que cultiva sin riego adicional, iniciar su periodo de preparación de suelos, ¿no? Para en octubre, con las lluvias, ya inicio oficial del periodo de lluvias, levemente, empiezan a sembrar y empieza a incrementarse a partir de noviembre, diciembre, enero hasta marzo, donde más o menos así es el ciclo.
ahora, en estos nuevos escenarios climáticos, lo que está pasando es que los periodos secos están tendiendo a alargarse y los periodos húmedos están tendiendo a cortarse. Entonces, hay cambios en la intensidad de precipitación que van a darnos más de un dolor de cabeza, ¿no? Muchísimas gracias, Ibar, por la gentileza al intentar entender esto que nos está pasando en nuestro clima. Bastante complejo, Omar. Gracias a ti. Muchísimas gracias. El ingeniero Ibar Arana, especialista en temas de cambio climático, con esto que realmente nos interesa.